Muy buenas noches de nuevo en la terapia musical y desarrollo personal, con temas también en general y algunos consejos para todos ustedes. Todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey, y dependiendo dónde usted resida va a ser una hora más o una hora menos. Es en G y espero que le guste. Denle un like solo si le gusta, compártalo, y si no se ha suscrito, por favor hágalo, porque así nos motiva a seguir adelante con este programa de terapia musical todos los domingos. Así que espero le guste. En nuestro primer tema de desarrollo personal, no perviertas a los demás. Si tú eres una persona que tiene vicios, que no te estás portando bien en la sociedad, que sabe que no está haciendo bien como humano y como persona, como familia, a lo mejor como padre, como abuelo, como persona. Entonces, si tú eres así, no tienes el derecho de pervertir a tus amigos y llevarlo y decirle a esto, o no lo haga, no le haga caso a la gente, esto te va a poner bien, tómate este trago, tómate el otro, emborráchate, a esta droga, porque eso de pervertir, a veces, casi siempre, yo diría que siempre, no es de Dios, porque usted a veces puede insinuarle a una persona que está pasando por algo en su vida y está emocionalmente caído, está vulnerable a hacer cosas malas, no porque la persona lo quiera, sino porque otras personas lo llevan a ese camino, lo pervierten. Entonces, a veces, cuando usted pervierte a una persona una sola vez, esa persona lo coge como desahogo, y entonces viene la mala vida para esa persona y para toda su familia. Usted entonces está pecando, está actuando mal, porque está pervirtiendo a una persona que no se merece que se le haga eso, porque le está manchando, le está dañando su futuro, le está dañando su vida y la de su entorno. Pervertir no es de Dios. Pervertir es para las personas que son de mala voluntad, que tienen un corazón de hierro, de piedra, que no piensan en el daño que le pueden hacer a los otros, para nada más a sentirse bien que ellos no son las únicas personas que están haciendo dicho daño y que están haciendo las cosas malas. No pervierta, porque eso no es bueno, no es de Dios. Usted, amigo, si está pasando algo muy grande emocionalmente, no se deje pervertir con amistades malas o buenas amistades, diciéndole haga esto, vamos a darle un trago, vamos a apostar, vamos a hacer droga, vamos a fumar, porque eso no es bueno, no lo va a llevar a nada bueno y no le va a resolver ninguno de los problemas que usted está pasando. No se deje pervertir y usted no pervierta a nadie. En nuestro tema de terapia musical, vamos a hablarle de los tambores, tamboras, instrumentos de percusión traídos por los africanos, los esclavos africanos, por allá por el 1522 hasta comienzo del siglo XIX. Fuimos abultonados de instrumentos africanos de percusión, tambores, cajas y un sinnúmero de instrumentos que hoy en día son la influencia más grande en la música latinoamericana. Y le quiero hablar del efecto de los tambores en la música o en sesiones de terapia musical. Los tambores, mucha gente lo cataloga como ruidoso para la terapia. Pero la terapia musical, como cada terapia o toda terapia, se prescribe dependiendo de las necesidades de los pacientes o los clientes. Y si tenemos, por ejemplo, un paciente que está catatónico, que está a lo mejor triste, no quiere hablar con nadie, no se siente en ánimo de hacer nada, esos tambores
de descendencia africana pueden hacer la diferencia en las sesiones de terapia musical. Los ruidos combinados se convierten en música y pueden ir a la par del movimiento de los corazones, los latidos. Puede llamar la atención de aquel que no quiere hablar. Puede llamar la atención de aquel paciente o cliente que no quiere caminar. Y con esos sonidos terapéuticamente diseñado, pudiera ser que motive a esa persona e inclusive hasta bailar. Los ritmos son algo que contagia al humano para moverse físicamente. ¿Y qué más que los tambores? ¿Por qué? Porque en la época de los esclavos, cuando vinieron en la época de la colonización, los tambores hacían ritmos que le daban esa expresión de espiritualidad que le ayudaba a seguir el trabajo, que le ayudaba a no sentirse cansado, que le ayudaba a cantar en coros para así comunicarse con los demás personas, los demás esclavos, y le hacía hacer un ambiente de que podían hacer más y trabajar y no sentir ese yugo y esos maltratos que se le hacían a ellos. Era una forma terapéutica donde se usaba la música con los tambores. Espero les esté gustando el capítulo número 96 de la terapia musical, desarrollo personal con algunos consejos y temas en general. Denle un like. Solo si le gusta, denle un like. Eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. También suscríbase y compártalo con toda la familia y amistades. Y si usted cree que los temas que nosotros estamos discutiendo o exponiendo le ayuda a usted, podría ser que le ayude a uno de sus amigos o familiares o allegados. Así que disfrute la noche de este capítulo 96 de la terapia musical y desarrollo personal. Cuando vaya a abandonar su casa, que va al trabajo o a la escuela, o va a salir de la casa, no se olvide de despedirse de sus seres queridos, amistades, familiares, hermanos, mamá, abuelo, porque usted no sabe si usted sale, no va a regresar, porque pueden pasar muchas cosas. Y no es que estoy poniéndole cosas negativas en su mente, pero ya es una bendición poder salir de la casa porque estamos vivos. Y es una bendición volver a la casa y estar vivo y reunirse con nuestros seres queridos. Pero siempre despídase. Bendiga a sus seres amados, porque uno nunca sabe si va a regresar. En nuestro tema general, quiero hablarle del vicio. Y hay muchas pendientes o muchas clases de vicios. Pero en este entonces voy a charlarle con pinceladas del vicio de apostar, de gastar dinero, de gastar su sueldo, lo que poco que gane o lo mucho que gane o la fortuna que tenga apostando y dejando entonces a su familia, a usted mismo, a su entorno, a lo que usted se sacrificó por tantos años, botarlo en pocas horas, pocos días o pocas semanas. El vicio de apostar comienza como un juego. Comienza con $1, con $5, con 6, con 7, con lo que sea. Y usted se va entusiasmando, ganando 3 pesos, 20, 100 y se entusiasma. Y lo coge como un juego, como un hobby. Pero no sabe que esa práctica de hacer las cosas se vuelve rutina. Y la rutina se vuelve un gozo. Y ese gozo se vuelve entonces un vicio. El vicio de apostar. El vicio de apostar en todo. A veces usted pierde su matrimonio, pierde sus hijos, se pierde usted mismo y pierde sus amistades. Y se pierde también que la sociedad lo quiera a usted como buena persona. Porque usted entonces entra en el vicio de apostar, gasta el dinero de la renta, de los alimentos de sus niños, de las cosas que tiene que pagar para sostener su familia. Entonces,
su pareja entonces tiene que hacerse cargo de todas las cosas de la casa, y es mucho para ella o para él. Y no es de buena fe, de buena onda, que usted esté jugando su dinero, ya sea suyo, porque lo que es suyo, pero no tiene el derecho de usted malgastarlo en vicio, cosas que están mal hechas, y abandonar su familia, y así poner su familia en el abismo. Eso de apostar, a lo mejor cuando va de gira, cuando va de vacaciones, va a un casino y se gasta 20 pesitos, 30, 100, un día al año. Pero cogerlo como un deporte, cogerlo como de modo vivendi, no está bien, porque el vicio de apostar solo lo va a llevar a la quiebra y a perder todo en este mundo. Espero le haya gustado este capítulo 96 de la terapia musical y desarrollo personal. Como siempre, con temas generales, algunos consejos y cositas que se nos ocurren mientras nosotros hacemos la edición y grabamos esta noche de consejos, música. Espero que le guste, nos dé un like si le gusta, nada más. No importa que no vea 1, 3, 4, 5, lo importante es que tomen el mensaje y que se lo puedan pasar a sus amistades, familia, allegados. Suscríbase si no lo han hecho. Como decimos, nos motiva eso a seguir adelante. Siempre le dejamos el teléfono, la información del correo electrónico para cualquier pregunta, cualquier consejo o cualquier cosa, sugerencia que pueda usted tener. Espero pasen una muy buena noche. Bendiciones y nos vemos la próxima semana en el capítulo 97.